Continuamos. Bueno, les dije que comenzaba la Revolución Francesa. ¿De qué manera comenzó la Revolución Francesa? La monarquía, el Estado francés, acuérdense que el abuelo de Luis XVI, es decir, Luis XIV dijo l'État c'est moi, el Estado soy yo. O sea, cuando decimos Estado, decimos la monarquía. Y la monarquía estaba prácticamente agotada en cuanto a sus recursos financieros. No tenía cómo enfrentar los gastos de guerra, porque estaba en guerra con otras potencias. Había una hambruna total, o sea, los abusos de la monarquía, más el descrédito de la monarquía, más la situación imperante en este tercer estado, donde estaba el grueso de los pobres, hicieron que esto explote y suceda la revolución. En la revolución, que fue el momento cumbre, fue la toma de la Bastilla. La Bastilla era una prisión que estaba en el centro de París y representaba el poder de la monarquía frente a la burguesía, al tercer estado. Los cañones que había en la Bastilla apuntaban hacia el barrio de los más humildes. Y ahí había presos 5 representantes de la burguesía que habían cometido algunos desmanes un tiempito antes. Frente a este contexto, o sea, la mentalidad ilustrada más el descontento social, ¡boom!, la revolución. ¿Qué es la revolución? ¿Ustedes saben qué es una revolución? Bueno, hay quienes dicen que el que definió el término revolución fue Copérnico, cuando empezó a explicar que los planetas hacían todo un giro completo. Por ejemplo, nosotros alrededor del Sol, esos giros se llamaban revolucionar. Hay otros que dicen que las revoluciones son unos cambios totales de estructura y por lo general son cambios súbitos, inmediatos y en algunos casos violentos. Bueno, la Revolución Francesa fue todo esto y sobre todo violento. Se terminó la monarquía, pero vinieron unos años que se llamaron los años del terror, precisamente. Bueno, recuerden, la Iglesia no pagaba impuestos, recibía el diezmo de los campesinos, manejaba la educación, los casamientos, nacimientos y defunciones. El segundo estado, que era la nobleza, corrijamos eso del rey, que no sé de dónde me salió, pero bueno. El segundo estado era la nobleza, no pagaba impuestos, tenía el monopolio del comercio con el tercer estado, y el tercer estado, que era la burguesía, era la que pagaba todo. Resumiendo, el tercer estado no tenía ni poder, ni representación, ni decisión política. Tenía que acatar todo lo que decía la monarquía. Pagaba todos los impuestos, el tercer estado, y no tenía derechos. O sea, el pueblo, el 97% de los habitantes de Francia en el siglo XVIII no tenía derechos. La gente vio el despilfarro que había en el régimen monárquico, tanto de Luis XVI como de su esposa María Antonieta, despilfarro que uno puede entrar en Google, poner Palacio de Versalles, imágenes, vean lo que era el Palacio de Versalles. Bueno, era algo de otro mundo, sobre todo comparado con las condiciones en las que vivían los franceses. El pueblo va a Versalles y le exige al rey dictar normas en beneficio de este pueblo. Son reprimidos, hay muertos. ¿Y el rey qué hace? Declara al Estado en bancarrota, o sea, en quiebra.
no tenía cómo pagar, no tenía cómo solventar absolutamente nada. Entonces el rey convoca a una institución que se llaman los Estados Generales. Los Estados Generales que no se convocaban desde hacía 170 años. O sea, estamos en una situación de emergencia en la que el monarca, con el pueblo en las puertas de su palacio, convoca a los Estados Generales. Estos Estados Generales, como les dije, eran tres: el clero, la nobleza y el pueblo. ¿Cómo se vota? El clero y la nobleza querían que se vote nominalmente por estamento, es decir, el clero un voto, la nobleza otro voto, 2 votos, y el pueblo un voto. O sea que lo que decidieran el primer y segundo estado ganaba por mayoría a lo que quería el tercer estado. Esto es plasmado a través de 1.200 diputados. O sea, 1.200 diputados, 600 por el primer estado y el segundo estado, 600 por el tercer estado. El tercer estado quería que se vote uno por uno. O sea, que cada uno de los 1.200 tenga un voto. A lo que se oponían el primer y segundo estado, que querían, como ya les expliqué, que salga 2-1. Frente a esto, que los del tercer estado querían el voto por cabeza, algunos nobles y algunos representantes del clero se pasan del primer y segundo estado al tercer estado y triunfa que se vote por cabeza, lo que lleva a una debacle. Entonces el rey cierra la sala en la que se hacía esta sesión de los Estados Generales, expulsa a los del tercer estado, a los diputados del tercer estado, que se van a otro lugar que se llama el Salón de Pelotas de Versalles. Ahí nomás del Palacio de Versalles se van a un club y se reúnen y toman el nombre de Asamblea Nacional. Bueno, ahora seguimos, les paso el video.